Hola a todos, bienvenidos a Plastic Electric un día más, donde hoy vamos a hacer un tutorial que con la ayuda de la inteligencia artificial con DeepSeek y PyCharm, el editor de Python de mi preferencia, con estas dos herramientas vamos a realizar un reloj digital con alarma con un MP3 que vamos a seleccionar de nuestro archivo de sistema, y con lo cual vamos a tener al final una aplicación ejecutable, y con todo esto al final tendremos esta aplicación que nos podrá despertar por la mañana con el sonido que queramos nosotros. En el defecto de que no le pongamos un sonido de un MP3, tendrá un sonido típico de alarma, típico pip, 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 pip. Bueno, vamos a ver cómo realizamos esto. Vamos a utilizar por un lado DeepSeek. Vamos a ver si hoy está despierto, si el servidor no estaba muy ocupado, porque si no utilizaremos la versión local de DeepSeek, que es un poco más lenta, pero bueno, también funciona. Hola, ¿cómo estás hoy? Le vamos a preguntar a ver qué dice. Veo que el servidor está un poquito ocupadillo, entonces lo que vamos a hacer es coger la PowerShell, vamos a ejecutar nuestro código de DeepSeek Coder, nuestro modelo con Oyama. Si queréis saber cómo se instala Oyama y cómo se bajan los modelos, os voy a poner a disposición aquí un link con el vídeo que hice ayer justo con ese tema, ¿vale? Entonces podéis revisarlo y aprender cómo instalarlo y cómo tenerlo. Ya lo tengo instalado, vamos a darle para que cargue, tarda un ratito. Mientras tanto voy a abrir PyCharm, que tengo aquí preparado ya el archivo donde vamos a programar. Dentro de mi carpeta de tutoriales he creado un archivo que se llama mp3 digital alarm clock.py. Entonces vamos a esperar a que cargue. Bueno, ya ha cargado, ya tenemos DeepSeek Coder. Es un poquito más lento que la versión esta porque mi ordenador no tiene muchos recursos, pero va a funcionar. Entonces vamos a escribirle el prompt de lo que queremos y a ver qué es lo que pasa. Durante el proceso no va a ser exactamente todo un camino de rosas, o sea, va a dar errores, vamos a tener que depurarlos y nos va a ayudar DeepSeek con el tema. Vamos con ello. Le voy a decir: hola, eres un ingeniero de software especializado en Python de inteligencia artificial. Ok, quiero que me ayudes con la creación de un archivo Python con el nombre mp3 digital alarm clock. Ok, punto py. Dentro del archivo vamos a crear la clase mp3 digital alarm clock, que se encargará de lo siguiente. Bueno, pues primero
Vamos a ver. Vamos a analizar qué es lo que queremos que haga el programa. Bueno, pues lo que va a hacer es, por un lado, mostrarnos la hora, ¿no? Necesitamos que nos muestre la hora todo el rato. Creará una GUI, interfaz de usuario, que contendrá un label, una etiqueta, para mostrar la hora en tamaño de 72. Ok, que sea grandota la hora. Luego el tipo de letra, quiero que sea Arial Bold. Vale. Después quiero que tenga también un input de texto donde le pondremos la hora a la que queremos despertar. O sea, setear la alarma. También tendremos un botón que seteará la alarma a la hora que hayamos introducido el input texto. Además de esto, quiero que haya un input donde al pulsarlo nos lleve a nuestro sistema de archivos y podamos seleccionar un MP3 de dicho sistema de archivos para que dicho MP3 sea el que sonará cuando en el reloj se marque la hora de la alarma que hayamos seteado. ¿De acuerdo? Y bueno, y con esto casi estamos. A ver, vamos a repasar. Que haya un input donde al pulsarlo nos lleva a nuestro sistema de archivos y podemos seleccionar un MP3 de dicho sistema de archivos para que sonará, el que sonará cuando el reloj se marque la hora de la alarma que hayamos seteado. Si no elegimos ningún MP3, me gustaría que se generara, ¿no?, por defecto con el típico sonido de alarma repetitivo y molesto. Bueno, pues con esto estamos. Bueno, pero que el fondo de la aplicación y todos los elementos sea
sean negros y todos los efectos de color y los bordes de los elementos. Bueno, pues con esto tenemos bastante ya seteado hasta el estilo, el tipo de letra que queremos. ¿Qué más? Tenemos seteado también el momento en el que donde vamos a poner el input de texto de la alarma, el botón que lo gestiona todo. Bueno, vamos a darle y vamos a ver qué es lo que hace. Adelante. Este proceso tardará un ratito, no sé cuánto, pero os voy a pasar el tiempo un poquito más rápido para que nos dé algo, ¿vale? Nos vemos en un momentito. Bueno, pues como veis ya he empezado a escribir. Espero que esta documentación te sirva para lo siguiente. Aquí está un esquema del código requerido, el cual puede ser usado como punto de partida o base para desarrollarlo a su gusto. Bueno, pues he empezado importando Tkinter, la librería Tkinter de GeoWiz, muy bien. De MP3 importa MP3, un módulo para leer archivos de música en Python. Ok. Bueno, de momento va a hacer lo que está haciendo es un esquema, ¿vale? Y después va a mostrar el código, pero primero va a analizarlo todo. Voy a ponerlo en grande esto de momento para que, bueno, podamos ver mejor qué es lo que está haciendo. Vale, tenemos ahí un problemilla con el OBS Studio, pero es por toda la cantidad. Tenemos un problemita con el OBS Studio, que es el programa que utilizo para grabar, pero es porque ahora mismo el DeepSeek está utilizando la mayor parte de los recursos de la CPU, o sea que esto es normal, porque mi ordenador no es que sea muy bueno, pero cosa que podremos cambiar con el tiempo. Bueno, pues sigue ahí haciendo su esquema. Bueno, lo vamos a dejar trabajar, ¿vale? Y voy a prepararme un cafelito mientras él escribe, y después, cuando termine, vamos a analizar todo el código, ¿de acuerdo? Si queréis podéis ver cómo va escribiéndolo, y si no, os voy a preparar un capítulo en el vídeo para que podáis avanzar hasta el momento en que terminó. O sea que disfrutad. Bueno, parece que terminó y lo único que ha hecho ha sido simplemente hacernos el esquema. Vamos a ver. Bueno, le voy a preguntar que si me puede escribir el código.
No sé si puede escribir el código básico para nuestro programa. Y a ver qué es capaz de decirme. Ok. Vamos a dejarle pensar un ratito. Bueno, parece que ya empezó a escribir algo. Por supuesto, pero antes de continuar necesito aceptar las condiciones. También necesitamos un archivo MP3 que usará la aplicación en modo sonido cuando activemos la alarma. En modo sonido cuando activemos la alarma y algunas cosas relacionadas con el tiempo. Tengo que decir que comparado con ChatGPT es totalmente diferente, o sea, no tiene nada que ver. Quizás la versión que está puesta online sí es más parecida a ChatGPT, pero estas versiones no. Estas versiones son como más tiquismiquis. Tienes que darle mucho feedback todo el rato y no hace las cosas como esperas a la primera, pero con un poquito de maña podemos hacer lo que queramos con él. O sea, vais a ver cómo voy procesando las prompts para hasta el final conseguir lo que queremos. Vale, el MP3 me gustaría que se genere Pues bien, aquí está un esquema básico del código para tu aplicación MP3 Digital Alarm Relay. No sé por qué puse relay. Hay cosas que yo digo, pone palabras también un poco raras. Le puse clock y él me pone relay. Solo necesitaremos agregar algunas características adicionales y modificar la lógica principal. Vale, de momento no está escribiendo el código puro. Lo que está haciendo es hacer un esquema. Vale, esto lo he visto porque he trabajado más veces con él y hace un esquema básico de lo que va a hacer. Y generalmente tarda un rato y se pone luego a escribir al final el código, ¿no? Pero ya os digo que tenéis que ir practicando con los prompts y siempre intentad ser lo más explícitos posible, o sea, darle todos los datos que podáis, porque si no se desmanda un poco. Bueno, mientras él escribe os dejo aquí con él. Ahora analizaré lo que ha escrito. De momento esto está añadiendo las nuevas funcionalidades al esquema con todas las librerías que va a necesitar para reproducir los sonidos, para crear el sonido, me imagino que también. A ver, porque no lo he visto todavía bien por ahí. El tema de colores, va a utilizar una librería para colores. Está bien. He importado el tiempo, la función de tiempo. A ver, progreso de código biblioteca requeridos sean instalados en tu entorno.
Python, puede ser pip, que me va a decir cómo tengo que instalar las librerías también. Eso está bastante interesante para las personas que no saben cómo se utiliza. De todas maneras, tengo un curso de Python básico en el que podéis ir aprendiendo las cosas básicas, y haré un vídeo específico para instalación de Python, de PyCharm y de instalación de librerías. Sí, lo he revisado, no hay problema con las librerías. Están instaladas en mi entorno. Me miento un poquito porque si no, no continúa. Pero vamos, las voy a instalar. Tranquilo que las voy a instalar. Podemos continuar escribiendo el archivo y cuando quieras. Cuando quieras, ahí se va a liar. Me he equivocado. Ahí se va a liar, se va a hacer el coco batido. Bueno, espero que os guste el vídeo que estoy realizando. Si es así, podéis suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía, darle un me gusta y extender la palabra, compartir el vídeo con quien queráis. Esto lo estoy haciendo en un vídeo grabado, pero estoy pensando que voy a hacer una serie de vídeos en directo y estoy todavía pensando qué día sería bueno para hacer los directos. De momento voy a ir haciendo directos random para ir probando el sistema y luego, pues cuando lo tenga preparado y bien, seleccionaré un día de la semana y todas las semanas haré un directo de unas 2 a 3 horas con esto mismo que estoy haciendo en este vídeo, pero dependiendo de lo que vaya pidiendo la gente en el chat. Vale, si lo he revisado, no hay problema con las librerías, están instaladas en mi entorno, podemos continuar escribiendo el archivo. Por supuesto, estoy seguro de que todos los módulos de biblioteca requeridos se encuentran instalados para tu entorno. Puedes agregarlo a través del comando pip. Ya se escribe el código completo del archivo. Vamos a ver. Está dándome muchos rodeos para programar. Se supone que es el modelo coder, pero de momento lo que está haciendo es básicamente decirnos que lo hagamos nosotros. Está haciendo un esquema, pues, con código abstracto en el cual está mezclando funciones que va a utilizar y comentarios que no es el código completo, pero vamos a ver si conseguimos que nos escriba el programa completo. Tengo que decir que para estas cosas la versión de internet es muchísimo más rápida para esto, pero vamos, para ponerme ese modelo en mi ordenador necesito unos cuantos gigas de memoria que no tengo. Ya os digo que voy a intentar, os he dicho en otro vídeo que voy a intentar buscar unos cuantos ordenadores para hacer un clúster y voy a intentar tener un sistema de inteligencia artificial local bastante más potente, pero todo llegará. Bueno, probar una cosita aquí. Vale. Os dejo con el código mientras voy a ver si carga alguna cosa el tío este. A ver si empieza a cargar o qué hace.
Uy, se lo está pensando un montón, ¿eh? Bueno, aquí empezó. Me encanta, por supuesto, pero antes que nada necesito aceptar las condiciones. Creo que sí que he empezado a escribirlo. Sí, porque eso lo he escrito como un comentario. Pero no. Sí, lo que es en la parte de las imports lo escribe bien con sus comentarios, tal. Pero a partir de ahí ya no continúa escribiendo la clase, por ejemplo. Solo escribe los módulos o librerías que va a importar, pero no se pone a escribir la clase completa. No entiendo nada. Menos mal que me he bajado el modelo Coder, tío. Claro. Se me ha olvidado ponerle un botón de stop alarm. ¿Sabes qué? Eso lo vamos a tener que programar luego más tarde. Para que se pare la alarma. Si no va a estar... Hay que tirar el ordenador por la ventana. ¿Sí? Pues me acuerdo que hace años en Londres programé no tenía un despertador en casa. En esa época los móviles eran una basura. Si te quedabas sin batería, que duraban poquísimo, no te despertabas. Entonces me acuerdo que me programé, hablo del año 2005, me programé con Flash y ActionScript una alarma, y el único MP3 que tenía en el ordenador en ese momento para utilizarlo era la canción de Chop Suey de System of a Down. Y mi novia me quería matar, todos los días despertaba con System of a Down. ¡Wake up! Muy bueno, muy bueno. Bueno, pues parece que sigue sin escribirnos la clase. Sí, está haciendo pseudocódigo todo el rato. Vamos a hacer un pequeño recordatorio. Falta el código de la clase. A ver si se da cuenta. Ahora, lo que no se va a cansar de decirme es cómo instalar los módulos. Es increíble. Vamos a ver qué es lo que hace con este pequeño recordatorio que le hemos dicho. Vamos a ver. Cualquier duda que tengáis de este proceso, ponedlo en los comentarios del vídeo y os lo responderé lo antes posible. ¿De acuerdo? Espero que no pase un mes.
Luego voy a hacer una prueba. A ver, vamos a revisar el prompt. Y no podemos hasta que no pare, porque se vuelve siempre para abajo. Voy a hacer una prueba que es pasarle el mismo prompt de creación principal que hice. Se lo voy a pasar en lugar de al modelo de DeepSeek Coder, se lo voy a pasar a... ¿Cuál era el otro? DeepSeek... el R1 creo que era. Sí. Se lo voy a pasar al que tienen que piensa mal, que es más listo, se supone. Vamos a pasárselo a él a ver qué dice. Vale, nos sigue dando la vuelta y está en un bucle que no nos quiere hacer el código completo, no sé por qué. A ver. Y nos va a seguir haciendo pseudocódigo. Dice, aquí está un esquema básico del código. Le voy a decir que no quiero un esquema básico. Lo que quiero es el código completo. Vale. Vamos a ver, eso es lo que le voy a decir la siguiente vez. A ver si por fin lo conseguimos. Y si no, lo vamos a pasar a la otra versión de DeepSeek que tengo ya instalada. A ver si ese lo analiza mejor, y aunque no sea la versión de Coder, también lo he probado para programar y funciona. Y también voy a hacer un experimento, voy a pasarle ese mismo prompt a la versión de internet, en un momento en el que el server no esté hecho polvo. Porque por lo que parece ahora está medio planeta metiéndose allí, le están atacando por todos los lados. Yo creo que le están atacando todos los gobiernos y todas las otras compañías de chat que hay, todos los que tengan empresas de oro, todos se están atacando a DeepSeek porque les ha hecho daño a todo el mundo, macho. Nada, vuelve con lo mismo. Bueno. Bueno, vamos a preguntarle esto y vamos a analizar por qué, si en caso de que no lo haga, por qué no lo está haciendo, porque seguro es porque le falta alguna cosa. Le he dicho, me gustaría que tú me escribieras el código completo de una aplicación funcional usando el esquema que ya tienes. Es posible.
¿vale? Recuerdo un día que estaba haciendo un código para un programa, lo estaba desarrollando con ChatGPT y entró en un bucle que no conseguía reparar un error. Y estuve cerca de 4 horas, que cada vez que arreglaba el error por un lado, por otro lado se iba. Cuando arreglaba la otra parte, volvía al error anterior. Pues llegó un momento que le dije que no era capaz de resolverlo. Y ahí ataqué a su orgullo y se puso a solucionarlo en cuestión de minutos. Lo tenía resolucionado. Le atacó el orgullo y funcionó. Dije, no eres capaz de hacerlo. Y dijo el ChatGPT que no, toma. No sé si habéis probado ChatGPT, los GPTs, los agentes GPT que tiene. Si lo habéis hecho, contadme vuestra experiencia en los comentarios, por favor. Me gustaría saber qué experiencias buenas o malas habéis tenido con los GPTs. Para el que no sepa lo que son los GPTs, es una manera de crear tus propios GPTs personalizados dentro de ChatGPT. Y me gustaría que la gente me comentara qué experiencias han tenido con ellos. Me va a hacer lo mismo, no va a escribir el código, macho. No lo entiendo. Cada vez escribe menos. Oh yeah. Bueno, pues este experimento está siendo todo un fracaso. Vamos a ver. Vamos a coger el prompt que tenemos y vamos a abrir ChatGPT que diga. Voy a abrir el DeepSeek en el navegador. Vamos a ver cómo está el servidor. Wow. Bueno, pues a ver. ¡Ole! Míralo. ¿Habéis visto la diferencia? Qué fuerte, tío. Yo flipo. Ya lo tenéis escrito. Bueno, pues eso es el objetivo que quiero llegar, es a poder instalar una versión del modelo que tenga esta funcionalidad. Habéis visto toda la diferencia del sistema a otro y es
se supone la misma empresa, pero lo que pasa es que el código que tienen pues está adaptado para que sea de esta manera de rápido. Además que esto está trabajando en un servidor de ellos con un montón más de poder computacional que el que tengo yo aquí en mi casa. Bueno, pues vamos a probar este código aquí. Vamos a ver, porque de estos módulos creo que los tengo todos instalados. Vale. Vamos a comprobar los mira, Pygame no lo tengo instalado. Lo vamos a instalar. Y vamos a ir revisando los métodos que ha creado. Vamos a ver. Tenemos Update Time, que es el que se ha encargado de refrescar el tiempo del reloj. Set Alarm, que esto es lo que va a pasar cuando le demos al botón. Si buscamos esto, nos va a llevar al botón. Llama a esta función, este método. Ahí lo tienes. Es el botón. Y ahí hace la llamada. ¿Veis? Va al método. Entonces cuando damos al botón, esto es lo que pasa. Ahí seleccionamos el MP3. Es el selector. Ok. Chequea si hay alarma. Y si hay alarma, esto es lo que hace, que controla que cuando la alarma llegue al tiempo, suene la alarma. Y aquí la función que hace que suene la alarma, que coge todo en este caso utiliza Pygame para reproducir el MP3. Lo único que no ha creado es un MP3 por defecto. Eso se lo vamos a pedir ahora, ¿vale? Mientras que nos instala Pygame, ¿vale? Vamos a llamar a la versión V1. Sale esto. Esta es la versión V1, que la vamos a probar, todavía no sabemos si funciona, pero esta versión no está funcionando con un archivo de sonido por defecto creado por la misma aplicación. Eso se lo vamos a decir ahora. Vale, ya nos ha instalado el Pygame, pero vamos a ir un momentito a comprobar. Que pudiera despertarse el ordenador. Por el momento, para tener un poquito más de memoria. Artificial intelligence tutorials and live experiments, my friend, every week. Be a good human and subscribe to my channel, baby. Bueno, vamos a, como os iba diciendo, vamos a cerrar el PowerShell, pero antes voy a guardar la sesión esta por si quiero continuar luego con ella. A ver si se hace de la siguiente manera. Y el nombre que le queremos dar al modelo, que va a ser Alarm. Ok. Le damos. Ha creado el modelo Alarm Code. Ya podemos cerrar nuestro PowerShell y así que no ocupe tantos recursos. Y vamos a buscar en el DeepSeek. Le vamos a solicitar que nos haga una otra versión. Si no cargamos ningún MP3, cuando seteamos a alarma, quiero que se genere un MP3 automáticamente el sonido de una alarma.
digital, repetitiva y molesta. También añadir un botón GUI para parar, para detener el sonido de la alarma. Y además reset input de la alarma. Vamos a ver qué pasa con esto. Bueno, esto parece que va a estar dormido. Vamos a tener que esperar un ratito para mandárselo otra vez. Y sí, yo creo que sí, va a estar un poco dormido. En ese caso lo que vamos a hacer es ir probando el otro código a ver cómo funciona y a ver si funciona. ¿Veis? Está un poco busy ahora mismo, está ocupadillo. Bueno, pues vamos a probar este código a ver qué pasa. A ver si cómo está. Vamos a darle. Y a ver qué pasa. Ha cargado la librería de Pygame. ¡Wow! Bueno, pues aquí tenemos la primera versión de nuestro reloj. Está funcionando el reloj perfectamente. La alarma. Vamos a poner que pare a las 15:52 00. Bueno, vamos a poner que me va a costar un tiempo llegar hasta set alarm. Ok, y set alarm el MP3. Bueno, en Audacity tienes que ver. Yo tengo por aquí algún audio que nos pueda servir. Vamos a ver, tengo en el escritorio aquí Plastic Electric. Me parece que tengo algo por... ¿Dónde puede ser que tenga yo algo? En los tutoriales a lo mejor tengo algo. Assets. Mira, aquí tengo un pitido. Vamos a elegir una de estas, que es la música que le pongo en mis vídeos. Ya se supone que va a ser seteado. Vamos a ver. No me ha dado una... Vale. Bueno, vamos a esperar. Bueno, si le pongo aquí 22:45, adelantarnos. ¿Sonará? ¿No sonará? Toma ya. Ahí lo tenéis. Oh yeah. Funciona de perfección, chavales. La primera versión del reloj ya está funcionando. Este DeepSeek es un crack, tío. Y ahora vamos a volver a... Porque ahora no podemos pararlo. Vamos a pararlo nosotros así, cerrando la aplicación. Vamos aquí otra vez y vamos a probar a ver si nos carga el código, o sea, la actualización de la versión 2. Y yo creo que está igual de busy que antes. Bueno, pero no pasa nada. Mientras tanto, lo que vamos a hacer es vamos a mirar cómo hacer para
tener todo esto en un ejecutable. Vale, vamos a... Nada, está totalmente cao. Bueno, pues nada, vamos a mirar cómo hacemos un ejecutable. A ver lo que nos propone nuestro colega Manolito el lentito. Pero voy a utilizar otra opción. Mira, tengo dos modelos instalados en mi ordenador ahora mismo de DeepSeek con Oyama, ¿vale? Este se vuelve un poquito loquito. Vamos a probar la otra versión que tengo por aquí. DeepSeek R1, ¿vale? Vamos a probarla. Y a ver qué es lo que hace. Primero le voy a dar... Quiero hacer una prueba del prompt. ¿Os acordáis? Que hice el prompt en el otro... del DeepSeek Coder y no hacían nada más que darnos vueltas y explicarnos el esquema una y otra vez de diferentes maneras hasta que al final en un momentito lo conseguimos con la versión de internet. Pues lo que voy a hacer es ponerle el mismo prompt a este. La misma prompt que le he puesto a la versión de internet y que ha funcionado como un tiro, macho. Vamos a ponérsela. Ponérsela rápido, a ver qué nos dice. Esto. Copiar. Le voy a decir. A ver, no me deja pegar aquí, pero... No me deja pegar. ¿Y cómo pego, tíos? Pues vaya. Si no puedo pegar ahí... ¿Pego todo? No entiendo nada. No lo ha pegado todo. Ahí va. Se va a poner a crear el MP3 de alarma que queríamos que cuando no, por defecto. Pero no sé por qué, creo que no le ha llegado todo el contexto. Wow, está analizando cómo crear el MP3 de la alarma, tío. Es buenísimo. Mientras que este está trabajando, vamos a pasarnos aquí y vamos a ver si es capaz de hacer una versión 2 del código que le solicitamos hace un ratito. Madre mía, tiene que estar todo el mundo utilizando esto ahora mismo. Esta mañana lo he estado utilizando un par de veces para otra cosa, para otro trabajo que estaba haciendo,
que no tiene que ver nada con la programación y va a estar funcionando todo el rato. Le he preguntado 50 cosas, pero a estas horas debe ser que la gente termina de comer aquí en España y están todos los servidores petados. ¿No ves? España, en Europa, han terminado de comer todo el mundo y venga, vamos a usar el DeepSeek. Pues nada, ni gozo en pozo. Mira, esta versión de DeepSeek R1, veis que pone aquí Think. Esto no lo hace la Coder. Y yo creo que esta versión incluye lo que sabe la Coder también. Pero sí me escribe el código como... Mira, ahora vais a ver que los comentarios los hace entre las líneas, no al lado. Y eso me indica de que va a crear el código completo. Pero no ha cogido toda la prompt, solo ha cogido una parte. Y no veo bien qué parte ha sido. Entonces... sí, ha cogido solo una pequeña parte. Entonces no va a hacer el código completo. Tengo que comprobar cómo hacer para que coja el prompt completo. Porque no entiendo por qué no le puedo pegar el texto ahí. Debe ser que los puntos que tenía, las separaciones por puntos y todo eso le hace pensar que ha terminado un bloque y no escribe la siguiente parte. Entonces voy a comprobar qué formato le tengo que dar para que pegue bien todo el contenido del prompt. Mira, ahora se me está haciendo el código pero el código que está haciendo es para generar un MP3 como si fuera una alarma, simplemente para crear ese MP3. Entonces ese código luego lo podemos integrar con el otro código que tenemos de la versión 1. Vamos a dejarle que escriba y vamos a ver. Vamos a hacer otra prueba. Mientras que este escribe, vale, vamos a dejarla escribiendo. Vamos a ver si nos responde nuestro amigo Manolito. Manolito. Dale caña, compi. El servidor está ocupado, no hay manera. Bueno, a ver. Hay que dar y sin querer a la calculadora. Vale, este código crea una suave sine wave con una frecuencia de 500 Hz, un short duration de 3 horas, 180 minutos para que la alarma dure un poco. 3 horas de alarma, macho. Está flipado. Para que dura un poco. Un MP3 que se abre directamente en tu navegador web. En la web. Característica del archivo MP3. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a coger esta prompt. La que nos dio anteriormente, esta la voy a coger, claro, aquí es donde terminó todo. Tenemos que poner esto sin ningún tipo de puntuación ni nada, porque cuando llega a estos puntos se ha parado. Entonces lo que voy a hacer es formatear esto, pero lo voy a hacer a mano porque como se lo pida que me lo haga, pues va a estar ocupado y no va a poder hacer nada. De hecho, antes de irme, le voy a dar otra vez aquí, a ver si ya está menos ocupado. Pero no me parece que no, que está ocupadísimo.
entonces voy a ser yo el que formate el texto. Voy a trabajar algo. Mira, todos estos puntos se los voy a... Vamos allá. Puntos. Todos. Son las separaciones que hace la ventana del PowerShell. Y la verdad que es una cosa que no me gusta porque a la hora de trabajar esto, pues es un poquito más lento. Pues tengo que cerciorarme de que todo esto esté en un bloque para poder pegarlo. Ahora vamos a ver si eso me lo deja pegar ahí. Que no sé, tengo mis reticencias todavía. Vale. Los puntos ahí. Vale, vamos a asegurarnos de que todo esto esté en un mismo bloque de texto y que él ya se lo reparte como él quiera. Ahí va. Ahí va. Y ahí va. Vale. Perfecto. Ahora cogemos esto. Vamos a darle a manualito a ver qué pasa. Está ocupado, vamos. Está ocupado. No va a funcionar. Venga. ¡Hala! Me llevo a la contraria. Bueno, mientras este genera el código de la versión 2, vamos a irnos un momentito aquí y vamos a darle el prompt completo de lo que quiero. Vamos a hacerlo en una nueva ventana para que no coja en contexto lo que ya ha creado y se haga un galimatías y se le pile la flapa, se le vaya la almendra, se le tuerza el pistón, se le escape la ardilla. Vale, aquí está. Espérate porque me he equivocado y le he pegado el prompt directamente al PowerShell y si no cargamos el Oyama con el modelo de DeepSeek, pues como si no hubiéramos hecho nada. Esta versión es la que queremos. Vamos allá. Vale, ahora pegamos el prompt. Espera un segundo porque parece que tarda un rato a veces. Ahí está. Perfecto. Ahí sí tenemos todo el prompt completo. Vamos a darle. O sea que al final para programar es mejor la versión R1 que la versión, que el modelo DeepSeek Coder. Yo estoy flipando. Apuntaos esto, chicos, de DeepSeek. Bueno, mientras este piensa, vamos a coger y vamos a ver qué nos ha generado este código, la versión 2. Vamos, copiamos. Vamos a ver. Configuración de la fuente y colores. La vez para mostrar la hora. Botón para establecer la alarma. Botón para seleccionar el archivo. Botón para detener la alarma. Iniciación de variables. Set alarm. Set MP3. Select MP3. Check alarm. Play alarm. Generate default alarm.
Aquí genera el sonido. Bien. Parece que tiene todo. Vámonos aquí. Vámonos para acá. Le decimos que queremos una nueva Python file que se llama mp3 digital alarm clock v2. Vale, copiamos el código. Copiamos mi logotipo por aquí. Y le damos apply, a ver qué es lo que pasa. De momento me va a faltar alguna librería porque creo que no tengo todo instalado. Sí, tengo todo de momento. Si falta algo nos lo va a archivar ahora mismo. Bueno, mira, pues ya tenemos aquí. De momento no hemos seleccionado ningún MP3, o sea que debería sonar la alarma que va a crear él. Le vamos a poner que vaya a parar la alarma a las 16, 10 y 10 segundos. Seteamos la alarma y a ver qué pasa. Parece que ha creado un MP3, pero no lo está haciendo sonar. Crearlo lo ha creado. Si lo veis aquí, default alarm ha sido creado ahora mismo. Entonces, pues sí, empezó a funcionar. Ahí lo tenéis, chicos. Y así va a estar 3 horas, 3 horazas, porque ha considerado que 3 minutos es poco tiempo. Qué cabrón. Bueno, no, eso fue con la otra versión. Bueno, ponemos la alarma. Bien. Y ahora vamos a seleccionar un MP3. Vamos a setear la alarma primero para 10, 50, 11, 16, 11 y 20 segundos. Seteamos la alarma. Ahora tenemos 7 segundos para seleccionar un MP3. Vamos a seleccionar la composición 2. Y vamos a ver qué pasa cuando llega a 20. Si todo está bien, ya solo nos quedaría generar nuestro ejecutable. Ahí va. ¿Lo veis cómo suena? Suena bajito, pero está sonando. Bueno, vamos a parar la alarma. Funciona perfectamente. Ahora me imagino que ya tendrá seleccionado ese MP3, o sea que ya no le cogerá el por defecto. Vamos a comprobarlo. Yo creo que sí, porque si no tendríamos que poner un botón para borrar esa configuración. Sí. Tendríamos que generar un botón para borrar el MP3 que ya está cargado. O podríamos coger el que está por defecto ahí, pero claro, esto tendríamos que hacerlo yendo hacia la carpeta donde tengamos nuestro proyecto, que es aquí. Ok. Y ahora aquí. Vamos. Vale, ahora hemos cargado la alarma ruidosa. Vamos a setear la alarma a 13:00. Ya está seteada. Va a sonar la alarma cabrona esa. ¿No? No, porque no hemos parado la alarma. Bien. Vale, tenemos que pararla primero. Si no, no va a sonar la que hemos seteado. Entonces, hemos seleccionado el MP3 este, default alarm, lo vamos a hacer otra vez, por si acaso se quedó el otro. Bueno, ahora se supone que 16, 13, 40. Seteamos la alarma y esperamos. Vamos a ver qué pasa. 3, 2, 1.
Ahí está nuestra amiga querida. Con esto te despiertas fijo, macho. Bueno. Pues nada, ya solo nos queda pues lo más complicado. Vamos a buscar un método para convertir todo esto en un ejecutable. Entonces ya tendréis la alarma como un archivo exe y lo podréis ejecutar sin necesidad de abrir PyCharm. O sea, directamente, y ese archivo se lo podéis pasar a quien sea y lo puede utilizar. O sea que vamos con ello, a ver qué es lo que pasa. Vamos con ello. Vamos a ver cómo bueno, vamos a ver, que está por aquí nuestro colega este. ¡Ay, no le dimos! Ahora le hemos dado. Bueno, pues ahí mientras que empieza, nos vamos a venir aquí y vamos a decir: funciona perfectamente. Ahora me gustaría hacer un ejecutable de la manera más sencilla. Dime cómo puedo hacerlo. Gracias. Y bueno, vamos a ver qué de ocupado está hoy. Porque nos tardó un ratito mientras que lo escribía, o sea que sí, va a tardar. Está ocupado. Bueno, vamos mientras tanto a mirar cómo está el otro está pensando también. Nada, está ocupado. Mira, ya esto dice: pues sabéis que voy a esperar y voy a esperar que me escriba un código también, y le voy a decir que le voy a hacer una versión 3 del código, a ver cómo funciona la versión que me hace este señorito Manolito en la ventanita esta. Vamos a ver. También se va a poner a hacer un esquema. Que le gusta hacer esquemas a esto, ¿Fondo negro? Uy, en negro. Ese color no me lo sabía yo. Tiene el frenillo roto. ¿Os habéis dado cuenta que la forma que hacía el otro el esquema es muy diferente a la que lo está haciendo este? Y si le hubiera metido parámetros al principio, que le digo que es un ingeniero de sistema, le digo: eres un ingeniero de sistemas anarquista y te gusta comentar todo el código que haces para no perder el control, os digo yo que este esquema lo hace totalmente diferente. Coloca el esquema de manera diferente, a lo mejor llega al mismo resultado o tampoco, a lo mejor lo haces diferente también el resultado, y es como si utilizaras diferentes personas. Me encanta, para llegar a una misma solución. Cada persona lo va a hacer de una manera diferente. Está pensando en todo el tío, macho. Me encanta. Pero no sé por qué me da... que no va a hacer el código. ¡Sí lo va a hacer! ¡Qué crack! Oh, me encanta. Lo va a hacer entero. Sí. Primero he hecho un esquema bien hecho y ahora lo va a hacer. La versión R1 es que piensa... Cuando pone think,
se pone a pensar y me gusta más cómo actúa esta versión que la otra que no lo trae. Me gustaría que sacaran un modelo que llevara que tuviera las funcionalidades del R1, que es la funcionalidad de DeepThink, de pensamiento profundo, pero que además estuviera enfocado solo para coding, solo para programar en todos los lenguajes posibles y por que haya creados o por crear. Una vez que estén, que los incluyan en el modelo. Bueno. Aquí veo una cosa. De momento este no está utilizando Pygame. Está utilizando Soundfile para cargar los archivos. Yo no sé si con este mismo Soundfile creará los archivos. Me da a mí que sí. ¿Veis? Uno utiliza una librería, otro utiliza otra, cada uno llega a Roma de diferentes maneras. Y eso luego trae complicaciones porque hay algunas librerías que funcionan bien en nuestro entorno, otras que son más fáciles de instalar, otras que son menos fáciles de instalar. Entonces, una vez que haya terminado el código, por ejemplo, si ya nos da problema alguna librería, podemos decir, no, pues mira, me gustaría que hicieras el mismo código, pero sustituye esta librería por otra librería similar o por esta librería o por una de pago o como vosotros veáis. ¿Sigues ocupado, tío? Bueno, yo os tengo que decir, esta versión de internet no está utilizando el DeepThink. Está utilizando la versión, una versión más normal que tiene. Y ahora sí, es la leche. Imagínate, bueno, pero porque está procesando todo el modelo completo que tiene, o sea, nosotros estamos utilizando un modelo reducido en la PowerShell, pero porque mi ordenador no puede con un modelo superior. Pero fijaos que si yo pudiera utilizar el modelo superior me daría unos resultados más parecidos a esto, aunque este modelo está tocado para que sea más escueto en sus respuestas. O sea, no es tan extenso a la hora de responder, con lo cual también está enfocado para ser, además de escueto, que dé una respuesta más rápida, clara y más fácil para el usuario, para que no sea tan extendido y a la hora de eso pues tampoco yo gaste, me imagino, tanto poder computacional por usuario, ¿no? Mira, esto está ocupado, sigo ocupado, va a estar ocupado todo el día. Y nada, le he dado otra vez simplemente por probar, pero que no lo va a hacer todavía. Solo vamos a tener que preguntar eso a esta versión una vez que termine de escribirnos la versión 3, que estamos haciendo, a ver si funciona perfectamente. Ya está terminando. Bueno, ya que a poquito, chicos. Si queréis que me ponga a programar alguna cosa específica que se os haya ocurrido con este método, escribidlo en los comentarios, por favor, y realizaré un vídeo específicamente para esa funcionalidad o
programa que se os haya ocurrido. Pero eso sí, por favor, suscribíos, darle a la campanita, darle un me gusta al vídeo y compartir el vídeo con toda la gente que creáis que le pueda interesar. Muchas gracias. Bueno. Bueno. Este código crea una aplicación interactiva con las siguientes características: guía de interface, pausar y limpiar el sistema, configurar el tiempo y la alarma en un panel de texto, imagino, botones para setar y eliminar la alarma, entorno para selección de MP3, encabezado para mostrar si hay una selección de MP3, funciones para seleccionar y ver la versión del archivo, entornos de texto para mostrar el tiempo. Se equivoca un montón en la ortografía, macho. Pausa, limpia y limpiar los estados. Lo has repetido 2 veces, limpiar. Pausa, limpiar. Manejo de MP3 encabezado para mostrar si hay una selección. Luego no se equivoca tanto escribiendo código, la verdad. Pero escribiendo normal. Bueno, pues vamos a ver qué pasa, tío. Vamos a probar esto. Vale, está chequeando todo de aquí hasta aquí. Vamos a ver, vamos a crear una nueva versión, Python file, MP3 digital alarm lo pegamos. Ahí tenemos un problemita con la indentación. Vamos a ver de dónde viene. ¿Por qué? Esto me huele a un problema con la indentación. A este se le olvidó el self aquí. No importa la librería de tiempo, que va a ver por aquí. Vamos a ver. Cerras aquí.
bajarla más arriba y todas. Me parece que está el sistema. Falta OS. El paquete System, que tampoco parece que lo tengamos instalado. Vale. Me da error con el system. Vamos a ir mientras a ver si este nos genera el código para el ejecutable, para la versión 2. No hay manera. Vamos a ver, vamos a buscar, vamos a ir poniendo esta, ¿qué nos dice aquí? Ok, vale, ya veis capturando errores de aquí. Vamos por acá. Create alarm. Tiene fallitos, escribiendo sus cosas. Ok. Clear button. Vamos a ver si tenemos una función llamada crear button. No.
ejemplo, no hay ninguna función que se llame clear button. Sin embargo, aquí sí la está definiendo como self clear button. En el init. Chicos, un momentito. Continuamos. Vamos a chequear cómo va. ¡Ey! Sí lo ha hecho el ejecutable, tío. Vale. Para crear un ejecutable en tu aplicación puedes usar una herramienta llamada pinstaller. Convierte tu script en un archivo ejecutable exe para Windows, para Mac OS o un binario para Linux, que puede distribuirse en general los usuarios que tengan Python instalado. Podemos hacerlo directamente en PyCharm de la manera más sencilla. Ok. Instalamos pinstaller. Vale. No, vamos a instalarlo. Vamos a ir. Mientras que esto lo voy a depurar yo más tarde. Vamos a en la versión 2. Vamos a coger la terminal. Pom, pom. Vamos a instalar el pinstaller. Vale, ahí lo está haciendo. Mientras tanto, vamos a ver. Ok, en la terminal de PyCharm navega hasta la carpeta donde se encuentra tu archivo MP3 digital a Clock PI, por ejemplo. Y vamos hasta ahí. Luego ejecuta el siguiente comando para crear el ejecutable. Ahí está. Pues no parece muy difícil. Vale, me dice para el icono, si quiero añadir archivos adicionales, de momento no le voy a añadir el default al álbum. Quiero ver si lo crea y lo puede utilizar. Porque lo tiene que crear en el mismo directorio donde esté el archivo ejecutable usándose, ¿verdad? Que vamos a, de momento hasta ahí. Primero vamos a esto es el código que necesitamos emular una vez que le digamos, una vez que estemos en la ruta del proyecto dentro de la terminal. Entonces es lo que vamos a hacer, esperar a que instale y nos deje utilizar la terminal. Y vamos a ir hasta esta ruta. Users Plastic, PyCharm Projects, Plastic Electric, Tutorials y el archivo. Bueno, primero vemos que estamos en User Plastic, PyCharm Project, Plastic Electric. O sea que ya estamos ahí. Solo tendríamos que hacer cd, como nos dice aquí, cd ruta tu proyecto. Cd espacio tutorials. Ya estamos en tutorials y ahora tenemos que coger este código y sustituir esto por v2, que es el archivo que queremos hacer ejecutable. Y vamos a darle a ver si funciona todo como debería.
Si todo va bien, nos debería aparecer un archivo ejecutable en algún lado. Parece que está funcionando. De momento no ha explotado. Qué guay. Vamos a ver. Pero sigue sin explotar. Si todo va bien, debería aparecer por aquí el archivo ejecutable o una carpeta con el archivo ejecutable. Bueno, pues se supone que terminó. No, todavía no terminó. Todavía está ahí liado. Y mientras que esto termina, voy a coger el código tal cual lo tengo aquí. Se lo voy a pasar a mi colega. Hacer un experimento. Y le voy a decir, prepare the next code. Y se lo pego. A ver si tiene cojones a pegarle todo el código ahí. He dicho una palabrota. Excuse me. Y vamos a ver cómo va esto. De momento ha creado aquí un archivo que se llama MP3 Digital Alarm Clock V2 Spec, especificaciones. También ha creado aquí una carpeta que se llama dist de distribución y no la ha llenado todavía, no la ha escrito nada. Está creando el paquete del ejecutable, por lo que veo. En un momentito saldrá aquí una flechita y aquí dentro contendrá el archivo. Ya está trabajando con el ejecutable, ya ha salido la flechita, eso quiere decir que ya tenemos nuestro ejecutable aquí. Y ya ha terminado también, por aquí ya ha terminado todo. Vamos allá, ¿no? Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a coger la ruta hacia nuestro directorio. Vamos a ver, porque aquí no cogió. Tengo la ruta. Espérate, vamos a terminar lo que empezamos. Vamos un poquito aquí.
Vamos un momentito aquí, vamos a clicarle aquí, vamos a clicarle aquí la ruta. Vale, le damos a tutoriales y vamos a distribución. Y aquí tenemos nuestro archivo ejecutable. Le damos 2 veces y si todo va bien, va a funcionar la alarma, creará el MP3 de la alarma irritante tan guapa que me gusta a mí. Y vamos a ver cómo funciona todo. Vamos a ver si aquí se ve que haya generado algún archivo o algo. Vamos chicos, que ya queda menos, que me quiero ir a comer. Me imagino que alguno de vosotros también. Creo que con creces este es el tutorial más largo que he hecho en mi vida. Bueno, pues aquí tenemos el reloj. Vamos a minimizar todo esto para que veamos. Esto ya no está rulando con PyCharm, esto es independiente totalmente. Esto es un archivo ejecutable que lo puedes ejecutar en cualquier ordenador Windows, ¿vale? Os lo pondré también para que lo descarguéis el que se atreva. Como podéis ver, no creo que tenga ningún virus. Habéis visto el código de todo el mundo. Bueno, vamos a ver. Vamos a ponerle que pare la alarma a 45:53. Y creará la alarma y luego la reproducirá. Porque no le hemos seleccionado ningún MP3. Vale. Ahí lo tenéis. ¡Oh, oh! Como un tío, chicos. Y ahora, si todo va bien, si todo funciona como debería, en nuestra carpeta donde tenemos la distribución, ha creado la alarma perfectamente. Que si esto nosotros lo abrimos dentro de VLC, por ejemplo, pues nos va a salir el mismo sonido. Y vamos a buscar VLC por aquí. Vale. Vamos a ver. Lo que hace VLC. Vamos a ver. Vale, pues ese es el sonido que ha creado. Lo repite en un segundo y pico. No está mal. Bueno, pues ya lo veis, chicos. Lo tenemos funcionando. Ahora, lo único que quería terminar de probar esto y ya nos despedimos, ¿vale? Voy a hacer la prueba de la versión 2 rápido, la versión 3 que diga. Voy a completamente copiarla y pegarla. He visto que con el control V no funciona, pero aquí sí. Editar. No me deja pegar. Pasado, tío. ¿Por qué? ¿Por cuá? Ahora sí, vale. ¡Ah! Me ha copiado solo los 3 puntos. Mejor V, tío. La hemos liado. Vale. Eso es porque no teníamos que haber cogido ese comentario. Tenemos que coger hasta ahí. Los 3 puntos esos, una vez que han terminado, han hecho ese error. Bueno, pues ahora, para parar esto, ¿qué hacemos? Ahora lo único que se me ocurre es esperar. O mejor, tengo una idea. Vamos a decirle a este que no. Le voy a decir que prepare el siguiente código para que funcione como debería. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Vamos a ver. A ver si no está el servidor muy ocupado
y nos hace la request. Nos hace caso. Bueno, chicos, os voy a dejar el código de la versión 1 y el código de la versión 2 más el ejecutable, todo en acceso a una carpeta de mi Drive en Google. Os dejaré todos los links y todas las cosas en la descripción del vídeo de YouTube, ¿vale? Ya sabéis, si os gustó toda esta experiencia, pues dadle un me gusta bien grande. Si no estáis suscritos al canal, por favor, suscribíos ya y ya matamos 2 pájaros de un tiro. Y bueno, ya si le dais a la campanita para que no os perdáis ningún vídeo de los que vaya publicando, pues perfecto. Y nada, vamos a ver qué pasa con esto, porque yo si no me responde, que parece que no va a responder, vamos a cerrar esto. Voy a hacerlo luego yo más tarde y si consigo depurarlo, subiré también la versión 3 al Drive, ¿vale? Para que lo probéis. Bueno, con esto, míralo. Míralo. Carlos dice, va a reparar, pero ¿qué va a reparar? Si solo ha cogido tres comillas ahí. Bueno, chicos, como no tengo tiempo para ponerme a esperar a que este termine de escribir, porque bueno, lo que quería era que me reparara el código y darle el código entero, pero parece que se va a explayar. No, va a terminar ya. ¿Qué está haciendo? Está pensando cosas nuevas. Pero qué barro. Está flipado. Bueno, chicos, un saludo a todos, un abrazo y hasta el próximo vídeo. Esto es el fin. Vámonos. Os dejo. Vamos a probar la alarma por última vez. Vamos a ponerle un MP3. Vamos a ver, 16:52 con 30 segundos. Seleccionamos un MP3. Como esto está en otro entorno, me llevará, claro, a donde él está. Entonces tendría que coger e ir a plata que tengo más cerca, Plastic Videos, tutoriales, assets. Vamos a coger el 3 que no lo hemos usado todavía. Voy a decir que lo use con 55. 1, 2, 3, 4. Ya. Artificial intelligence tutorials and live experiments, my friend, every week. Be a good human and subscribe to my channel, baby.